¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de español, titulada Yo te digo de qué trata. Nuestro resumen dice así: profundizarás en la literatura latinoamericana contemporánea, en cuentos y novelas de autores que quizá ya conoces o descubrirás en esta sesión. Para ello, reflexionarás en las narraciones más famosas de la literatura latinoamericana. Al finalizar la sesión, contarás con las herramientas necesarias para escribir un comentario de una novela o cuento de alguna autora o autor latinoamericano, con la idea de recomendar una de estas lecturas y compartirla con tus amigos o familiares. La literatura latinoamericana contemporánea es aquella creada por las autoras y autores nacidos en los países de América Latina en los últimos 100 años. Como parte de la extensa variedad de lecturas se encuentran algunos autores de los que ya seguro conoces, como Juan Rulfo, Carlos Fuentes, entre muchos más. Estos autores han sido traducidos a muchos idiomas y sus historias han recorrido el mundo entero. Las más populares han sido aquellas provenientes de las corrientes literarias conocidas como realismo mágico y el boom latinoamericano. Responde las siguientes preguntas. ¿Recuerdas cuáles son los temas recurrentes en estos ejemplos que se vieron de la literatura latinoamericana? ¿Cuál narración te llamó más la atención y por qué? ¿Recuerdas alguna lectura que te gustó mucho? ¿Qué recuerdas de ella? El subgénero de la obra mostrada puede considerarse un microcuento fantástico y el personaje es un perro, porque en la literatura no solo los humanos tienen voz, en la fantasía que nos comparte el autor pueden tener voz un perro, una flor o una montaña. Si a veces sientes que no tienes el tiempo suficiente para leer obras muy largas, los cuentos de Augusto Monterroso pueden ser una muy buena opción. Para elaborar un mejor análisis de una obra literaria y poder hacer un mejor comentario sobre ella, además de reconocer los personajes, la trama y el ambiente donde se desarrolla, es bueno saber el contexto en el que vivió el autor. Es importante saber quiénes y cómo son los personajes, la trama, pero también el ambiente y quién escribió el cuento. En algunas obras literarias existen ciertos elementos que te pueden dar una idea de cuál es el ambiente en que se desarrolla la historia. Quizá no sepas de cierto en qué época sucede, pero puedes descubrirlo por ciertos aspectos que aparecen como artefactos o el lenguaje que utilizan. La literatura escrita en nuestro idioma nos ofrece un amplio horizonte de posibilidades. El comentario escrito debe llevar un orden, y es importante que no se cuente toda la historia. ¿Sabes por qué? Porque lo que se desea es despertar la curiosidad de los lectores por el texto que se les recomienda, que se sientan intrigados y con ganas de leerlo. El reto de hoy es el siguiente: responde la siguiente pregunta y escríbela en tu cuaderno. Te divertirás muchísimo haciéndolo. ¿Qué historia se te ocurre a ti que le puede suceder a un perro o a un pájaro? Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada Aplicar las reglas de los signos para la multiplicación y división de números decimales positivos y negativos. Nuestro resumen dice así: continuarás con el estudio de la multiplicación y división con números decimales positivos y negativos y profundizarás en cómo usar las reglas de los signos para la solución de problemas dentro de su contexto. En la multiplicación de números decimales positivos y negativos se utiliza el mismo procedimiento aritmético que aprendiste previamente, y de la misma manera se aplican las reglas de los signos. Observa los siguientes ejemplos de algunas multiplicaciones de números decimales positivos y negativos. A continuación resuelve un problema de aplicación de la multiplicación de números decimales positivos y negativos. Citlali solicitó un préstamo de 4.500 en el banco, el cual tiene que pagar en 12 mensualidades fijas de 543.75. ¿Cuánto pagará Citlali en total al banco? ¿Con qué tipo de números se pueden representar las cantidades del problema? ¿Por qué? Por representar una deuda para Citlali o un saldo en contra, las cantidades se representan con números negativos, es decir, menos 4.500 y menos 543.75. Ahora opera con números positivos y negativos para saber lo que tiene que pagar Citlali al banco, es decir, para conocer su deuda. Planteemos la siguiente operación aritmética: 12 por menos 543.75 nos resulta en menos 6.525. Se multiplican los 12 meses por la mensualidad de 543,75 centavos de forma negativa, debido a que es un adeudo o un saldo en contra, de modo que la deuda de Citlali es de menos 6.525. El reto de hoy es el siguiente: reflexiona y responde lo siguiente. ¿Qué indican los signos negativos y positivos en una operación matemática con números decimales? Proseguiremos con la clase de historia, titulada Identificar la vida urbana de Mesoamérica a partir de los vestigios. Nuestro resumen dice así: reflexionarás sobre la vida urbana en Mesoamérica y cómo puedes conocerla a través de diferentes vestigios arqueológicos.
La historia y la arqueología reconstruyen la vida de las personas del pasado a través del análisis de los vestigios o restos materiales, como objetos cotidianos y construcciones de edificios, y monumentos que aún se conservan. A partir del análisis y del estudio de los hallazgos de vestigios arqueológicos es como se conoce que las sociedades mesoamericanas tenían un amplio desarrollo urbano en sus ciudades. Se caracterizaban por una planeación precisa de sus calles y avenidas, de las zonas habitacionales, de los centros ceremoniales, mercados, entre otros, y estaban generalmente orientadas según los puntos cardinales y aprovechaban los recursos naturales que los rodeaban. Además, los estudios arqueológicos nos permiten saber cómo era la vida dentro de esas ciudades en los distintos pueblos mesoamericanos. Así, también se conoce que tenían rasgos comunes en el tipo de alimentación, los estilos arquitectónicos, la organización política y social, y en varias manifestaciones culturales y religiosas. Es interesante saber cómo se pueden utilizar diferentes vestigios o restos para conocer el pasado, porque son fuente de información. Los vestigios pueden ser de diferentes tipos y cada uno nos aporta información que nos permite conocer la vida cotidiana de las antiguas ciudades mesoamericanas. Por ejemplo, las ruinas de edificaciones y monumentos arquitectónicos aportan información sobre las creencias religiosas y los ritos que se realizaban. Gracias a diferentes ruinas arqueológicas se puede conocer a través de los trazos de las calles cómo se dividían y organizaban las personas dentro de la ciudad, según sus actividades u oficios. Incluso se puede distinguir las diferencias sociales que existían. A través de las ruinas se sabe que construían diferentes tipos de edificaciones para los gobernantes, para los sacerdotes y para los artesanos y campesinos. Objetos de cerámica, armas, esculturas, joyas y otros utensilios comunes. Estos brindan información sobre la vida cotidiana. Algunos de ellos fueron localizados en diferentes entierros como parte de las ofrendas entre las ruinas de edificaciones habitacionales. Pinturas murales aportan información sobre sus dioses, las diferentes prácticas religiosas, las costumbres, las distintas actividades económicas que se realizaban. Describen lugares, los rasgos sociales, los tipos de vestimenta, entre otros datos importantes de los pueblos prehispánicos. Y los escritos sobre estelas o esculpidos sobre piedra. A través de ellos se conoce la historia de los gobernantes y de algunos sucesos importantes. Gracias a estos escritos se conoce la existencia de diferentes conflictos entre los pueblos mesoamericanos, las formas de vida y los conocimientos científicos que poseían. El reto de hoy es el siguiente. Regresa a la pregunta que se te planteó anteriormente. A partir de los vestigios arqueológicos, ¿es posible conocer cómo era la vida urbana en Mesoamérica y encontrar similitudes con la vida de nuestra sociedad? Coloca tu respuesta en tu cuaderno y posteriormente coméntalo con tu familia. Investiga con tu familia, en especial con tus abuelos, tíos y tus padres, de los siguientes objetos. ¿Cuál aún puedes encontrar en tu casa? Molcajete, tejolote, petate y huipil. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Proseguiremos con la clase de física, titulada Juguemos a las fuerzas. Nuestro resumen dice así: conocerás qué es una interacción y cuáles son los efectos de las fuerzas en los objetos. Las fuerzas son interacciones recíprocas entre dos o más objetos, las cuales pueden ser a distancia o por contacto. Estas interacciones dan origen a cambios en el movimiento. Una fuerza puede generar movimiento. Esta fuerza tendrá un punto de aplicación que depende del observador o del sistema de referencia. A cualquier objeto que se mueve se le llama móvil, y dependiendo de la fuerza que se aplique, el móvil tendrá una cierta aceleración y velocidad. Los móviles describen una trayectoria que tienen una cierta distancia, además de que tienen un desplazamiento que depende de su posición inicial y final. Cuando dos objetos están en contacto y sus dos superficies interactúan produciendo dos fuerzas en sentido contrario, se produce fricción. La fricción es una fuerza que, más tarde que temprano, va a hacer que los objetos se detengan. También se puede producir que alguno de los objetos o ambos se desgasten, como las suelas de nuestros zapatos o las llantas de los automóviles. Existen muchos tipos de fuerza, por ejemplo, la fuerza de gravedad, la fuerza magnética, la fuerza entre cargas eléctricas, la fuerza eólica, la fuerza hidráulica, la fuerza de fricción, entre muchísimas otras. Para representar una fuerza se puede usar un vector, y esta se representa mediante una flecha. La punta o cabeza de la flecha indica hacia dónde se aplica la fuerza, es decir, la dirección, y el otro extremo indica el punto de aplicación de la fuerza. Una fuerza genera movimiento o deformación. La fuerza se representa con un vector. Cuando se aplican dos o más fuerzas se les llama sistema de fuerzas vectoriales. Existen diferentes sistemas de fuerzas vectoriales. Sistemas de fuerzas colineales, sistemas de fuerzas concurrentes, con el mismo sentido y con sentido inverso, sistema vectorial de fuerzas paralelas, etc. Se pueden conocer el resultado de un cuerpo al que se le aplican diferentes fuerzas usando métodos gráficos como el método del paralelogramo y el método del polígono. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de artes, titulada México Pluricultural. Nuestro resumen dice lo siguiente:
Explorarás sobre el origen de las artes y conocerás algunas de las diferentes manifestaciones culturales que se realizaron en nuestro país. Las artes han acompañado al ser humano desde la época prehispánica desde hace mucho tiempo y siguen estando presentes en la vida actual. ¿Te imaginas cómo sería el mundo sin música, sin cine, sin libros, sin bailar? El hombre comenzó a practicar las artes porque tenía necesidad de comunicarse con los demás, porque a través de estas podía expresar sus emociones y sentimientos. También creía que se podía comunicar con la naturaleza a la que consideraban como sus dioses. Se puede reconocer toda una serie de elementos que acompañan a la música y que hacen que la experiencia artística sea más completa. La belleza de los instrumentos llenaba el espacio creando una escenografía. La iluminación permitía apreciar el trabajo de los artistas. La música, el vestuario, el maquillaje, en fin, todos los elementos en armonía creaban una manifestación artística en su conjunto, tal como el grupo del video anterior. Tú también puedes lograr maravillas al producir tu propia representación artística, donde puedes expresar el mundo que te rodea. Ahora levántate del sillón o de la silla y deja que tu grupo hable y se mueva por sí solo. Puedes improvisar haciendo diferentes movimientos o imita lo que verás, si así lo prefieres. Todos somos capaces de expresarnos mediante el arte, no importa el lugar o el espacio, nuestra estatura o el lugar donde vivamos, no hay límites para el arte. Cuando hay creatividad y queremos expresarnos, nada te puede detener. El reto de hoy es el siguiente. Piensa en tu interior y en aquello que te está costando trabajo expresar con palabras y dilo por medio de las artes, pues siempre te acompañan y por medio de ellas puedes expresar tus sentimientos, lo que imaginas y también tus habilidades. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.